Nuevo escándalo sacude de pleno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Blackstone y una multinacional de Texas compran la empresa de los test baratos de Ayuso tras su viaje a Austin. El fondo de inversión se alía con TPG Capital, que compró la firma hotelera de Quique Sarasola, y adquiere la empresa que venderá a Madrid las pruebas de cáncer peor calificadas en el proceso público. Blackstone, que es uno de los fondos de inversiones inmobiliarios que más presencia tiene en Madrid, con miles de viviendas en propiedad, ha adquirido la empresa estadounidense Hologic, que recientemente salió vencedora en un proceso de licitación de la Comunidad de Madrid, por el cual pasará a vender esta región el test de cáncer de Cervix, que ha recibido una puntuación notablemente inferior que los presentados por otras empresas. El fondo de inversión lleva a cabo esta operación aliándose con TPG Capital, radicada en Texas y que en 2022 se hizo con la cadena hotelera de Quique Sarasola. Así, ambas entidades se unen para proceder a la compra de la firma de productos de salud por más de 18.000 millones de dólares. Y todo esto coincide con el viaje de Ayuso a los Estados Unidos, a la misma ciudad donde se celebró la Fórmula 1. Ella asistió y se cuajó este negocio, al parecer multimillonario, que tiene que ver con los cribados de cáncer en Madrid con sus pruebas, por lo cual será un nuevo cliente de la comunidad madrileña. Es curioso que cada vez que Ayuso viaja, los negocios vuelan. Y donde los negocios vuelan, deberíamos de estar atentos a los futuros comisionados o enlaces que haya con esta empresa. Todo esto habrá que verlo en el futuro. Atención a la polémica generada en el Poder Judicial. La presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, y un progresista díscolo han entregado el Consejo del Poder Judicial a los conservadores a propuesta del PP. Así lo informaba la pasada noche Aimar Bretos en el programa de Cadena SER, Hora 25. Una noticia que es muy relevante y que no puede quedar por debajo del radar informativo. Uno de los vocales del bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial se ha aliado con los vocales conservadores y ha evitado que la comisión clave que gobierna el Poder Judicial pase a tener una mayoría progresista. Seguirá teniendo una mayoría conservadora gracias al voto de ese vocal que en su día propuso Sumar. Esa comisión clave es la comisión permanente. Para entendernos, es la sala de máquinas del Poder Judicial. Ahí se toman las decisiones más importantes. En su día, cuando el PSOE y el PP desbloquearon la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pactaron una composición que era 10 vocales progresistas, 10 vocales conservadores, y la presidenta, Isabel Perelló, que teóricamente también era progresista, era la progresista que aceptaban los conservadores. Y enseguida tomó distancia respecto al resto de progresistas. Pues bien, la comisión permanente del Poder Judicial, esa comisión, como les digo, clave, hasta ahora estaba formada por la presidenta Perelló, 4 vocales conservadores y 3 vocales progresistas. O sea, tenía mayoría conservadora. Esto hoy podía haber cambiado. Los progresistas iban con una propuesta en la que, además de la presidenta, los progresistas pasaban a tener 4 representantes y los conservadores se quedaban con 3. Que es el equilibrio de poder que se había pactado al inicio del mandato, que era ir rotando y que cada año la mayoría la tuviera una de las familias. Esa propuesta, que iba a generar una mayoría progresista en la comisión clave, esa propuesta podía haber salido adelante hoy si todos los vocales progresistas y la presidenta Perelló la hubiesen apoyado. Pero tanto la presidenta Perelló como uno de los vocales propuestos en su día por Sumar han terminado haciendo que esa propuesta progresista naufrague y han votado con el bloque conservador. Ese vocal propuesto en su día por Sumar, Carlos Hugo Preciado, dice que es que el resto de los progresistas son cercanos al Ministerio de Justicia y que él no. Dicho, dice que entre los progresistas hay 2 grupos: los próximos al Ministerio de Justicia y lo que él llama las opciones progresistas independientes. Claro, lo que pasa es que solo él forma parte de ese supuesto grupo de las opciones progresistas independientes. Está bien esto de los independientes, ¿eh? Independiente que en la práctica hoy votación clave y termina sumando su voto al de los conservadores. Independiente. Total, que la comisión permanente, que como digo es esa que toma las decisiones más delicadas en el Poder Judicial, va a seguir en manos de la derecha. Eso sí, quien sigue teniendo un asiento en esa comisión es el vocal propuesto por Sumar, que ha roto con el resto de progresistas y los ha dejado en minoría. Él sí que sigue en esa comisión.
Por lo tanto, en resumen, hoy ya sí, el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial queda laminado por las distintas dinámicas de dos de los vocales que fueron elegidos como progresistas. Pero oye, eso sí, en el sector conservador, ese sí que es una piedra. Esos sí que operan como un solo hombre. En la derecha no hay fisuras. Inés Herreros, buenas noches. Buenas noches. Usted es una de las vocales progresistas del Consejo. De hecho, es la otra vocal que propuso Sumar en su día. Sí. ¿Cómo se explica lo que ha pasado? Bueno, yo creo que esto trae... esto viene de atrás. Esto viene de atrás de una serie de movimientos que nosotros ya estábamos viendo, algunas votaciones que se habían realizado por este vocal con el bloque de la derecha y sobre todo por la buena relación que tenía. De hecho, cuando estábamos negociando esto ya lleva tiempo avisándonos tanto el bloque de la derecha como el propio vocal que tenían ya la mayoría pactada. Por lo tanto, hemos estado haciendo hemos intentado consensuar, pero bueno, era ya una negociación que estaba abocada al fracaso. De todos modos, nosotros hemos seguido, o sea, quiero decirte que no hemos perdido hasta el último momento, hasta esta mañana, no hemos perdido la ilusión de que así sea, sobre todo por una cosa, se habrán dado cuenta que este año el Consejo General del Poder Judicial ha dado pocas noticias. Les hemos dado poco trabajo, las cosas como son. Porque estábamos trabajando muy bien, estábamos trabajando desde el consenso. Y pues en un periodo de 6 meses hemos hecho casi 159 nombramientos, por ejemplo. Hemos empezado a trabajar con reglamentos. Hemos dado vida a un consejo que estaba paralizado y hemos trabajado muy a fondo. Y hemos trabajado siempre desde el consenso, desde la cogobernanza. Y esa era la máxima que se había impuesto, que además era la que también era muy partícipe de ella, impulsora de ella también, la presidenta, y entonces funcionábamos desde esa forma. De hecho, incluso nosotros decíamos muchas veces que formábamos parte de una de las instituciones de este país que no se había polarizado, que funcionábamos además con unas relaciones personales entre los vocales magníficas y con un trabajo en comisiones estupendo. La sorpresa es cuando ya antes de verano empiezan a decirnos que hay que cambiar las comisiones, y cosa que nosotros desde el Grupo Progresista no entendíamos, y tampoco muchos vocales conservadores, como también la gente que trabaja en la casa, los letrados de la casa, no entendían muy bien, porque claro, eso lo pueden entender perfectamente la gente que nos oye. En un año no da tiempo a hacer, que decirte, en un año estás empezando a enterarte, y sobre todo además cuando teníamos tanto trabajo atrasado que hemos ido sacando. Y el problema ha sido pues cómo se ha ido labrando esta forma de organizar las nuevas comisiones, que además teníamos un pacto inicial con cierto, primero, equilibrio entre los propios vocales para que no estuviésemos relegados de vocalías y todos tuviésemos trabajo, y luego además si una comisión tenía presidencia conservadora, pues tenía mayoría progresista. No. Y no realmente lo que importa es la mayoría, no tanto la presidencia. No, claro, la presidencia es como para bueno, la presidencia en realidad pues es para convocar la comisión. O sea, de hecho, con este reparto, el que se ha aprobado hoy, es que estaba yo hablando aquí solo de la claro, la permanente es lo más importante, y ahí hemos perdido la mayoría. Pero y en el resto de comisiones, ¿en cuántas la mayoría es conservadora? Pues son 11 comisiones y son 9 mayorías conservadoras, por supuesto, muy importantes, y 2 solamente con mayoría progresista. ¿Y esto cómo se explica? Pues yo no lo puedo, yo estoy todavía en shock. Desde esta mañana estoy un poco en shock, porque teníamos unas dinámicas que funcionaban tan bien, porque claro, llegar a consensos de 10 y 10 no es una cosa fácil, eso lo entenderá todo el mundo, que hay que trabajar mucho para llegar a consensos, pero hemos estado llegando a consensos, es que hemos hecho 159 nombramientos, es que hemos puesto a funcionar, es que estamos haciendo reglamentos, es que hemos implementado o ayudado a implementar la ley de eficiencia, es que hemos hecho un montón de cosas, y ahora nos encontramos con una situación que además, no solamente estas comisiones, porque por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos, desde el Grupo Progresista, y debo decir, si me permiten mis compañeros, que sobre todo con el protagonismo de las mujeres progresistas, hemos incidido muchísimo en la paridad. Además, de hecho, hemos hecho muchísimo esfuerzo porque se nombrasen pues compañeras juezas para cargos importantes, incluso, por ejemplo, en el Supremo, que partíamos de unos datos absolutamente vergonzantes. Y entonces, en la composición de esas comisiones, pues tenemos que hay 8 con mayoría de hombres, 3 solo con mayoría de mujeres, 4 solo tienen presidencia de mujeres y 7 tienen presidencia de hombres, con lo cual hemos roto el consenso, hemos roto la paridad, hemos roto los equilibrios. Habrá oyentes que se estén preguntando a esta hora, pero esa comisión permanente que va a seguir en manos de la derecha judicial, entiéndase, de los conservadores, esa comisión permanente, ¿qué hace? ¿Qué decisiones toma? ¿Por qué es relevante
que la mayoría en esa comisión sea conservadora o sea progresista? Bueno, en realidad todo es relevante que tenga, es decir, que tenga una mayoría conservadora o progresista, también para que la gente lo entienda. Esto tiene que desvincularse completamente de los partidos políticos. Yo entiendo que el compañero que está constantemente diciendo que estamos cerca del ministerio, pues exactamente igual de cerca, que los mismos metros o los mismos kilómetros nos separan desde Marqués de la Ensenada a la manzana del ministerio que le separan a él, exactamente los mismos. O los mismos que le separan, bueno, poco nos separan de Génova. La verdad que estamos mucho más cerca de Génova que del ministerio de Justicia. Entonces, eso no es más que bueno, una excusa que se busca, que además no tiene ninguna argumentación, sino es más que un titular, que no tiene ningún trasfondo y que además erosiona la institución. Porque lo que tiene que tener presente los oyentes cuando nos escuchan es que la sensibilidad conservadora, la sensibilidad progresista está desligada de los partidos políticos. Es una sensibilidad que puede, que yo lo digo muchas veces, hasta casi a cualquiera que nos pregunte cuáles son los libros que tenemos en nuestras mesillas, podrían averiguar más o menos qué sensibilidad tenemos, ¿no? O cuáles son los temas que a lo largo de nuestra vida hemos estudiado. Entonces, es importante la permanente porque es la sala de máquinas, pues porque es donde pasan, por ejemplo, se reciben los informes del promotor de la acción disciplinaria, donde se miran pues todas las situaciones excepcionales que hay en relación a los jueces y los magistrados. En fin, entra lo que es del día a día, va entrando todo por la comisión permanente. Es verdad que esta comisión permanente no tiene tanta importancia como la tenía con anterioridad, que el consejo anterior solo se movía por la permanente. No. Pero es que estamos desbancados de la permanente y estamos desbancados del resto de las comisiones. No. ¿Es verdad que han estado a punto de dejarla usted fuera de todas las comisiones? Sí, bueno, me han dejado fuera de todas, sí. Sí, porque la lista que presentaban, el acuerdo de este otro vocal que se presentó con Sumar con los conservadores, ¿le dejaba usted fuera? Sí, exactamente. Me dejaron fuera, lo que pasa que, bueno, en el pleno anunciamos que íbamos a iniciar... Es que eso era ilegal, ¿no? Claro, bueno, que nos reservábamos la posibilidad de ejercitar acciones y al final pues me han metido en una comisión. Está bien, generosos. ¿Qué papel está jugando la presidenta del Consejo, Isabel Perello, en este juego de mayorías? Bueno, pues yo creo que... Era progresista, ¿no? Pues yo creo que desde el primer momento apostó mucho por el consenso, creo que ha sido su gran fortaleza. Eso ha hecho que tengamos unas relaciones personales entre las vocalías y el funcionamiento de las comisiones, la verdad que extraordinario. Y en este momento, pues yo no entiendo, ella tenía mucho interés en que se cambiasen las comisiones. En su criterio, las comisiones es necesario cambiarlas todos los años. En ningún consejo con anterioridad se han cambiado, salvo la permanente, porque se obliga a que exista una rotación donde participemos todos los miembros del consejo. Pero más allá de eso, decirte que las comisiones se revisan cada año para ver si funcionan bien y que continúen igual, salvo el caso de la permanente. Entonces, haber abierto este melón entendíamos que tensionaba mucho y al final lo que hemos visto es, bueno, pues lo que ha hecho es, probablemente a lo mejor había ánimo de relegarnos a todos. Bueno, creo que a lo mejor no, ya tengo que empezar a tomar conciencia que estamos en un nuevo año, en un nuevo consejo donde, bueno, pues se nos impone una mayoría conservadora y de verdad que trabajamos muy bien porque también la gente tiene que entender que desde la sensibilidad conservadora y progresista se puede trabajar muy bien buscando mejores políticas de servicio público, mejores condiciones para la ciudadanía, porque en la mayor parte de las cosas, o en muchas, estamos de acuerdo. Es curioso esto, porque cuando al final los nombramientos pasan por el poder legislativo, cuando el legislativo está en manos de la derecha política, la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial está en manos de los conservadores. Y cuando en el legislativo hay una mayoría pseudoprogresista, llamémoslo como haya, al final también el Consejo General del Poder Judicial termina controlado por los conservadores. Son muy inesto para... Bueno, pero en este caso yo creo que no podemos relacionarlo con el sistema de elección de las vocalías, porque en este caso el acuerdo al que se llegó era un acuerdo de 10-10. Todos sabíamos que entrábamos... Sí. La cosa está que aquí hay un vocal del lado progresista que está empezando a pactar con los conservadores. Sí, junto con la presidenta. Uh-huh. Isabel Herreros, vocal de... Inés, perdona. y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Muchísimas gracias, señora. Thank you.